Estamos rebeldes. Con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebelde. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días. Hoy viernes 6 de diciembre, un espacio más del programa Rebelde. Hoy con la ausencia de Socorro Monegro, pero vamos a tener un plato fuerte porque vamos de inmediato a empezar con una mujer de trayectoria histórica, una mujer revolucionaria, Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, con experiencia política, una luchadora, guerrillera y todo lo que demás que una mujer puede ser o puede dignificar para la lucha de su pueblo. Buenos días, Vilma. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias primero por venir a la República Dominicana. Sé que está aquí en el seminario de la Comisión de los Derechos Humanos y vamos a hablar de la experiencia, un poquito cómo están los derechos humanos en Nicaragua y un poco de qué usted está haciendo en Nicaragua y por qué no visita a la República Dominicana. Sí, bueno, en primer lugar quería, a través de su noticiero, a través de su espacio, enviar un saludo muy fraterno a todo el pueblo dominicano. Nos unen lazos comunes, luchas comunes, problemas comunes que hemos enfrentado, aunque nos hemos encontrado otros después, pero siempre estamos luchando y pienso que esa es la misma posición del pueblo dominicano. Yo veo en esto un referente muy importante de esta lucha en el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, quien nos ha invitado a la comisión para participar en el 16 Seminario Internacional que año con año realizan y que los posiciona dentro de la problemática que vive el país, ¿verdad?, en ese momento. Permítanme que, bueno, hable un poco de mi anfitrión, de mi organización homóloga, porque yo soy la presidenta fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y consideramos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquí, República Dominicana, y su presidente son un referente muy importante en el movimiento de derechos humanos a nivel latinoamericano y a nivel del Caribe. Y lo he podido constatar ahora que estoy aquí, al visitar la comisión y ver esa cantidad de jóvenes, cómo están sembrando el tema de los derechos humanos en la juventud, cómo la juventud se está apropiando de los derechos humanos, que su vigencia es la única posibilidad de alcanzar la paz con justicia en el mundo. Y hay un déficit actualmente en todos los países del mundo en materia de vigencia de los derechos humanos. Vi que la convocatoria es violencia, desnacionalización y derechos humanos, fundamentalmente a raíz del problema de la sentencia del Tribunal Constitucional que le quita la nacionalidad a miles de dominicanos, y entonces el seminario está relacionando esa desnacionalización con el asunto de la violencia de género. ¿Cómo se conjugan esos hechos que son violaciones a los derechos humanos? Sí, definitivamente ambos son, como usted bien lo ha planteado, violaciones a los derechos humanos. La violencia de género manifestada a través de la violencia en todas sus expresiones, no solamente la violencia sexual e intrafamiliar, sino que la violencia económica, la violencia laboral, y en este caso de la desnacionalización es una violencia institucional, y la actora de la demanda, una que se llama Julia, Julia de Guy. Sí, definitivamente es una víctima de violencia institucional por parte del Estado. Es muy difícil, y a pesar de que la lucha por los derechos humanos no debe tener fronteras, resulta un poco difícil llegar a otro país
hermano, donde hay mucha gente luchando por la vigencia de sus derechos, a opinar. Pero, ya que me lo preguntó, esta sentencia que ha emitido el Tribunal Superior aquí en República Dominicana ha sido motivo de preocupación muy, muy grande a nivel del continente. Y pienso de que una de las razones por las cuales se encuentra aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue motivada por eso. No conozco los antecedentes de esta permanencia, porque para que la comisión pudiera venir tiene que tener la autorización gubernamental. Eso habla bien del gobierno, ¿verdad? Que está dispuesta a que se examinen los problemas que hay por el organismo más importante en materia de derechos humanos que hay en el continente. En contradicción con lo que sucede en mi país, lamentablemente. Nosotros como organismo no gubernamental con estatus consultivo en la Organización de Estados Americanos, asistimos a todas las audiencias, los periodos de sesiones de audiencia que hay en la comisión, y desde el año 2004 aproximadamente hemos estado solicitando a la comisión, y la comisión ha pedido al gobierno autorización para entrar a Nicaragua, para realizar una visita in situ, y el gobierno se niega a dejar entrar a la comisión. Y entonces eso nos plantea prácticamente aquí frente a los televidentes dos posiciones distintas que de alguna manera revelan tal vez situaciones un poco distintas en materia de derechos humanos. Ya. Entonces, la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido objeto de discusión en América Latina. ¿En Nicaragua hay opinión con relación a esta sentencia? Claro que sí. Hubo una reacción a nivel de las redes sociales, a nivel de las diferentes redes de los movimientos sociales y de las organizaciones no gubernamentales que trabajamos el tema de los derechos humanos. Las organizaciones de mujeres, las organizaciones de derechos humanos, nos posicionamos frente a esa sentencia y nos preocupó muchísimo. Yo he tenido y hemos reaccionado frente a la posición manifestada por Amnistía Internacional, frente al comunicado muy enérgico que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo he tenido la oportunidad, a pesar de lo extenso que es el documento, de leer lo más que he podido y posicionarme de un análisis que ha salido al respecto, donde se plantean los diferentes problemas de carácter jurídico y en materia de derechos humanos que la sentencia encierra. Definitivamente las políticas migratorias son una potestad de los estados, pero en este caso no se trata de una política migratoria, se trata prácticamente, como se ha titulado el seminario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de desnacionalización, que prácticamente es una violación de derechos humanos, quitarle la nacionalidad a alguien que ya la tiene, porque se está aplicando o se pretende aplicar retroactivamente desde 1929 para acá, y esa es una violación de uno de los principios jurídicos más importantes, porque es la irretroactividad de la ley y la retroactividad, salvo en materia penal, a favor del delincuente. Y creo que este principio de la irretroactividad de la aplicación de las leyes es uno de los pilares fundamentales de la seguridad jurídica de un país. Si esa sentencia se llega a aplicar aquí en Dominicana, definitivamente no se va a tratar únicamente de quitarle un derecho a personas que ya lo han adquirido, sino que van a crear un ambiente de inseguridad jurídica que afecta no solamente a las personas comunes y corrientes, sino que afecta también a las inversiones, afecta a la economía y todo, porque en cualquier momento puede haber una sentencia o una disposición administrativa que te violente o que te quite tu derecho adquirido.
Y yo no quisiera, y pienso que los defensores de derechos humanos no quisiéramos tener que recurrir al supremo derecho a la rebelión, como lo plantea el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cuando todos los espacios legales se cierran, bueno, nos queda otro camino, o por lo menos, como dice una frase o un mensaje que acabo de ver en la televisión, tener que defender nuestros derechos adquiridos en las calles. Yo considero jurídicamente y desde la perspectiva de derechos humanos que la nacionalidad de las dominicanas y dominicanos, hijos de padres y madres haitianos, ya tienen un derecho adquirido por haber nacido aquí. De hecho, eso es lo que dice la Constitución actual, lo que dice la Constitución anterior y lo que ha dicho nuestra Constitución desde desde el 6 de noviembre del 1844, cuando se aprobó la primera Constitución. Incluso en la Constitución actual se le dio solución a eso cuando dice en su artículo 18 de que todo lo que tiene la nacionalidad dominicana al momento de ponerse en práctica esta Constitución mantienen la nacionalidad, que fue una discusión que hicieron los constituyentes del 2010 en el sentido de ponerle un pare a este problema que tenemos y entonces a partir del 2010 empezar a organizar el Estado, porque el Estado tiene mucha responsabilidad en este problema de la migración, que es una cosa muy distinta a la desnacionalización, Así porque es. todo el mundo quiere que paremos la migración ilegal. Ningún Estado prefiere la migración ilegal, aunque eso tiene un componente económico, porque los inmigrantes ilegales son mano de obra barata y muchas veces los Estados y los capitalistas promueven esa inmigración ilegal precisamente para garantizar el capital. Sí, pero fíjate que eso, promover o permitir la inmigración ilegal, lo que está haciendo es una violación a los derechos laborales, porque a toda esa gente se le deja entrar aquí, se le deja trabajar así para buscar cómo explotarlos laboralmente y no cumplir con todas las disposiciones que establecen las normas que rigen el derecho laboral. Es otra violación de derechos humanos. Doña Vilma, se acaba de irse al mundo un paradigma, podemos decir, de los derechos humanos. La muerte de Nelson Mandela, Mandibia, que podemos decir que luchó contra lo más aberrante en los últimos siglos, en las últimas décadas, como es el apartheid o el apartheid en Sudáfrica, que en algún momento o en algún sentido la sentencia del Tribunal Constitucional podía aplicar eso en la República Dominicana. La muerte de Mandela, ¿cómo valora usted no solamente ese fallecimiento del estadista más grande que nosotros podemos decir que en los últimos tiempos tuvo el mundo, con relación al problema de los derechos humanos en el mundo? O sea, ¿cuál es la situación en estos momentos de los derechos humanos, tomando en cuenta el aporte de Mandela en esa lucha para acabar el apartheid en Sudáfrica? Sí, bueno, yo creo que Nelson Mandela es quizás el paradigma más emblemático que se puede enarbolar, que se puede esgrimir en representación de los derechos humanos. Un hombre que pasó 27 años en la cárcel sin claudicar, luchando por los derechos, no solamente sus derechos, sino los derechos de todo el pueblo de Sudáfrica. Y logró, creo yo, que con su ejemplo y con su persistencia, que calara en la conciencia mundial y en la conciencia del pueblo de Sudáfrica su mensaje y se aboliera prácticamente el apartheid. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo estaba haciendo mi diplomado en materia de derechos humanos, una de los temas fundamentales que nosotros estudiamos en aquella época era el apartheid como un instrumento de violación impresionante en materia de derechos humanos. A mí me impactó muchísimo haber estudiado en aquel entonces, en 1900, no voy a decir verdad, 60 y tantos,
lo que significaba, ¿verdad?, el apartheid. El apartheid no era solamente una decisión política, sino que se expresaba a través de acciones concretas, humillantes, discriminatorias, en contra, no solamente en la vida política, sino en la vida común y corriente de los sudafricanos. Yo creo que el mundo entero está de duelo en este momento. Nosotros ayer en la inauguración del seminario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se le dedicó a Nelson Mandela no un minuto de silencio como se acostumbra, sino un minuto de aplauso. Porque si hay alguien que hay que aplaudir, hay alguien a quien hay que reconocer, ese es Nelson Mandela. Para que los amigos televidentes tengan por lo menos una idea de lo que era el apartheid, una familia que permitió, la madre que permitió que un hijo suyo blanco se juntara con un hijo negro, a esa madre le despojaron el niño, le quitaron el niño, el Estado crió el niño, a ella la deportaron y al esposo le metieron 3 meses de prisión porque permitió que un niño, hijo de ellos blanco, se juntara, tuviera una relación con un niño negro en Sudáfrica, para que ustedes vean lo inhumano, lo que no había forma de plantear una situación tan discriminatoria como era el apartheid, a lo que Mandela derrotó con su lucha perseverante, 27 años preso para después surgir ahí como presidente de Sudáfrica, sin rencores, con amor, unió esa ciudad y hoy Sudáfrica quizás no es uno de los principales países del mundo, pero sí en términos de la humanidad ha cambiado grandemente. Sí, pero quería agregarte 2 cositas referente a Mandela. Mandela no solamente nos heredó su lucha por erradicar la discriminación, sino que es la encarnación de los valores genuinos, que son el soporte fundamental de los derechos humanos. Un hombre con principios, un hombre con una tolerancia que llegó precisamente a esa reconciliación que usted ha planteado y que hizo posible precisamente una nueva realidad en Sudáfrica, y definitivamente es un ejemplo que debe de seguirse y que debiera de tomar como ejemplo el mundo entero. Yo creo que hoy, lógicamente, la partida de un ser ejemplar duele, saca lágrimas, pero yo creo que el mejor homenaje para Nelson Mandela tiene que ser no depositar una rosa sobre su tumba, no hacer escritos reconociendo su obra, sino imitarlo y reproducir su ejemplo. Bueno, doña Vilma, ha sido excelente. ¿Qué nos queda a la Comisión de los Derechos Humanos, la participación suya? ¿Qué hay desde aquí hasta el domingo que se conmemora un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre? ¿Cuál es el programa? ¿Qué va a ser su estadía? ¿Hasta qué tiempo usted va a estar en la República Dominicana? Bueno, yo he venido a participar, a encontrarme con los amigos, a compartir problemas comunes, a ver cómo se encuentran la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Somos organizaciones homólogas que pertenecemos a varias organizaciones internacionales, por ejemplo la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, donde compartimos esfuerzos por hacer una realidad los derechos económicos y sociales en nuestros países. Y después la Federación Internacional de Derechos Humanos, que agrupa a 178 organizaciones en todo el mundo y que tiene un trabajo muy amplio a nivel mundial, con participación en los principales organismos internacionales, como es el Sistema de Naciones Unidas, la Comisión Europea y todas esas instancias que tienen incidencia en la solución o en la permanencia también, por qué no decirlo, de los problemas en nuestros países. Bueno, el seminario se inauguró ayer y el día de mañana comienza prácticamente, donde habrán 2 paneles, uno
relacionado específicamente con la violencia de género, con la violencia en contra de las mujeres, que es quizás uno de los problemas más serios que están enfrentando nuestros países en la actualidad y que es un problema multicausal. No puedo decir que es por esta razón, porque hay un gobierno antidemocrático o a un gobierno democrático, o porque hay más negocio o menos negocio lo que lo causa. Son muchas las causas que originan la violencia en nuestros países y específicamente en contra de las mujeres. Eso se va a abordar. Nosotros trataremos de exponer nuestra experiencia luchando en contra de la violencia hacia las mujeres desde una perspectiva, desde la perspectiva de un organismo de derechos humanos, porque generalmente han sido los movimientos de mujeres, las organizaciones de mujeres, las defensoras de derechos humanos de las mujeres a las que se le adjudica esta lucha, pero también existen organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que hemos introducido en nuestro contenido de trabajo el enfoque de género de manera transversal. Y eso es lo que yo quiero compartir en el seminario el día de mañana con otras panelistas que van a intervenir con temas específicos sobre el tema. Y el segundo aspecto que el segundo tema que se aborda en el seminario es precisamente la desnacionalización. ¿Qué significa? Lógicamente partiendo de la sentencia del tribunal de aquí de República Dominicana, pero me imagino que se va a abordar qué representa la desnacionalización desde la perspectiva de derechos humanos para la gente. Y en el caso específico, lógicamente que está viviendo la hermana República Dominicana. Bueno, vamos a agradecerle esta interesante entrevista a Vilma Núñez, nicaragüense. Va a acompañar el seminario internacional, o el 16º seminario que celebra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dirige Manuel María Mercedes Medina, y que va a estar sesionando entre hoy y mañana, y el domingo hay una ofrenda floral en la estatua de Fran Antón de Montesinos. Gracias, Vilma, por venir al programa Rebelde. Socorro no se lo va a agradecer y los amigos televidentes van a estar muy entusiasmados. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebelde. Bueno, regresamos con Rebelde después de esta interesante entrevista con Vilma Núñez, nicaragüense. Miren, antes de pasar un trabajo de un video que tenemos que nos envió Socorro, yo quiero comentar esta resolución, señores. Miren, esta es la resolución del señor José del Carmen Cruz, que le dieron una medida de cohesión de 3 meses de prisión en La Victoria por estar falsificando medicamentos. Este verdugo, este señor, vendía más de 100 millones de pesos a promesa, solamente a promesa. Es decir, que todos los medicamentos públicos, este señor le cambiaba la etiqueta. Y aquí dice el Ministerio Público que unos medicamentos que tenían fecha marzo 2011, él le ponía junio 2014. Es decir, medicamentos que se vencían en el 2011, él le cambiaba la etiqueta y le ponía que se vencían en junio del 2014. ¿Cuánta gente murieron por este desaprensivo? Pero miren, son millones de medicamentos, solamente a promesa le vendía a él licitaciones por más de 100 millones de pesos. Es decir, que la medicina que le estaban poniendo a los enfermos en los hospitales y la que se vendían muchas veces en todas las farmacias de promesa eran medicamentos falsificados, eran medicamentos adulterados. Y así este señor está diciendo que no, que él lo que tenía esos medicamentos era para decomisarlos. Aquí está la resolución que nosotros tenemos. Y lo lamentablemente de este caso es que posiblemente en la corte este señor pueda salir libre. Yo creo que el pueblo dominicano, y llamamos a Promesa, y llamamos a Salud Pública, y llamamos a todos los ciudadanos, a los médicos, a la clínica, que no podemos permitir que un ciudadano así pueda salir a la calle, porque nosotros no sabemos. Medicamentos para el hígado, señores, que tuvieron una patología distinta a lo que los médicos creían que tenían, y se le inyectaba a esos pacientes y muchos de esos pacientes murieron.
Muchos pacientes de eso no se sabe qué pasó, muchos pacientes de eso que los medicamentos no le hicieron ningún caso. Aquí está la resolución y este señor hoy se encuentra en la victoria porque la magistrada Ariela Sedano Núñez hizo una correcta decisión de enviar por 3 meses a este señor. Lo que queremos es que la población se mantenga vigilante para que este señor no salga de la cárcel, porque si había sido en China, yo no sé qué había pasado si había salido en China. Entonces, el señor José del Carmen Cruz, que es presidente de varios laboratorios, Yomifar SR, que tenía los medicamentos, Manitor, una serie de medicamentos como Atolano, que servían para el hígado, Jonsepen, todos esos medicamentos, señores, cientos de medicamentos que están hoy en el mercado fueron distribuidos por este señor, que fueron falsificados, vencidos y adulterados. Esperamos que la justicia cumpla con este asunto. Nos vamos ahora a un video que tenemos para regresar con las llamadas telefónicas. Seguimos compartiendo. Este es un encuentro de reafirmación de nuestra condición humana, de militante solidaridad con hermanos que sufren discriminación y exclusión, y de compromiso con la causa de la justicia. Un encuentro para darnos un abrazo solidario de dominicanos y entre dominicanos, de dominicanas y entre dominicanas. Como hemos sostenido desde nuestra Constitución, este comité nació para promover encuentros y soluciones, no para excluir, descalificar, insultar o estigmatizar a nadie. Enfrentamos con entereza y dignidad el odio, la discriminación, la mentira y la manipulación de conciencias que hoy ensombrecen el país. Nuestra razón de ser es la solidaridad con quienes sufren el despojo de su nacionalidad, lo que les ha impedido realizarse como seres humanos. No hay palabras suficientes para describir el sufrimiento y la impotencia de miles de personas, en su mayoría jóvenes, a quienes se les ha negado la expedición de copias de sus actas de nacimiento y, en consecuencia, la cédula de identidad y el pasaporte, dejando sus vidas en suspenso. Estamos aquí hoy para proclamar la solidaridad con los hijos de aquellos inmigrantes de quienes Norberto James proclamó que aún no se ha escrito la historia de su congoja, su viejo dolor unido al nuestro, porque no tuvieron tiempo de niños para asir entre sus dedos los múltiples colores de las mariposas, atar en la mirada los paisajes del archipiélago, conocer el canto húmedo de los ríos. No tuvieron tiempo de decir: esta tierra es nuestra. Juntaremos colores, haremos bandera, la defenderemos. Cuando se produjo la ominosa sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, algunos proclamamos que a corto o mediano plazo serviría para poner fin al inhumano despojo que desde el 2007 venía ejecutando la Junta Central Electoral por simple decisión administrativa, en violación de todas las normas constitucionales y legales. Porque sabíamos que sacudiría las conciencias nacionales y desataría un rechazo universal, ya que dejaría al desnudo la magnitud del genocidio civil que se venía ejecutando contra miles de dominicanos descendientes de inmigrantes. Cada día son mucho más los dominicanos y dominicanas que hacen conciencia de la magnitud de esta injusticia y suman sus voces y brazos
a quienes proclamamos con indignación que eso no se hace, que eso no lo podemos permitir. Porque si se impone un despojo de esa magnitud, cualquier arbitrariedad contra el Estado de Derecho en esta sociedad será ejecutada con absoluta impunidad. Y en el exterior, cada día es más indiscutible que una sola institución, organismo o gobierno, no dará su aprobación a una ignominia de esta magnitud que nos remite, aunque duela decirlo, al nazifascismo de comienzos del siglo pasado. Claman imparcialidad los que actúan con absoluta parcialidad, porque aquí no hay otra cosa que una inclinación total de todo el Estado hacia un lado que representa los intereses de una minoría muy reducida en la República Dominicana. Es un momento para la responsabilidad. No caben las posturas ambiguas. O se defiende la dignidad de las personas o se está en contra de ellas. Ser civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente la humanidad de los otros, aunque tengan rostros distintos. Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándoles el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostros distintos. Hoy hemos venido a solidarizarnos con todos ellos. Lo hacemos porque pudimos ser uno de ellos. Yo, como muchos otros miles de dominicanos, soy descendiente de inmigrantes. Mi historia personal se parece a la de muchos afectados. Hoy son miles los dominicanos y dominicanas afectados por una sentencia arbitraria e injusta que les niega derechos esenciales. Condenar ese hecho y abrazar a las personas afectadas es para mí y para la organización política que represento un deber elemental de solidaridad. Justamente hoy, el mejor homenaje a Nelson Mandela, es decir, la xenofobia no pasará.
Juan Bolívar, usted es un seguidor de Juan Pablo Duarte. Usted es un seguidor de y todos los que estamos aquí, ni un paso atrás, soldados y civiles, hermanados de pronto en la verdad. Y no haya espacio para los reptiles y en cada corazón ni un paso atrás. Bueno, ese era el encuentro que se hizo ayer de solidaridad, un abrazo contra la sentencia del Tribunal Constitucional y en favor de lo desnacionalizado que se celebró en el aula magna con miles de personas que están apoyando este proceso para luchar contra la denacionalización de la sentencia. Y es bueno establecer lo siguiente. Ayer Aquiles Castro, en el seminario internacional, en el seminario de la Comisión de Derechos Humanos, hizo un análisis desde el punto de vista histórico, político y social de este asunto de la sentencia. Y analizó sociológicamente el origen de este problema. Y hizo un análisis interesantísimo. ¿Cómo la clase, qué es lo que se busca con la denacionalización? Y él establecía, miren, el problema de la denacionalización no es ahora, esos son temas frecuentes cuando la situación en la República Dominicana se complica. Entonces, la ideología del Estado dominante, entonces, viene con el tema haitiano para resolver problemas incluso económicos. Y él decía que desde la separación de la República Dominicana de Haití, ha sido recurrente el problema del tema haitiano porque han sido primero los dominicanos que han traído a los nacionales haitianos para pagarle empleo a bajo costo y para fortalecer la economía, primero la economía azucarera y luego la economía agrícola. Y que la sentencia del Tribunal Constitucional lo que busca es, una vez una gran cantidad de nacionalizados, pierde su condición de dominicano y entonces su mano de obra es mucho más barata por como son los haitianos ya que vienen a la República Dominicana. Y este análisis económico que aquí la hacía era relacionándolo con lo que fue en algún momento la factoría en Estados Unidos que llegaron a la conclusión, recuérdense que Estados Unidos una vez promovió la inmigración mexicana y de otros países para ir a trabajar a la factoría. Esa factoría, luego entendieron los capitalistas que no tienen nacionalidad, que su única nacionalidad es el dinero, que era mejor instalar esa factoría en los países y así parar la migración. Y por ello entonces vinieron con la zona franca. Y entonces ahora esa migración haitiana promovida por el gobierno, alentada por los sectores capitalistas, tanto haitianos como dominicanos, para crear un problema ideológico de anti-haitianismo en la República Dominicana. Y eso, todo lo que son democráticos, patriotas, eso ha sido reforzado en términos históricos por muchos historiadores. Y obviamente por la situación del hecho histórico y real que se dio de que Haití mantuvo por 22 años subyugada a esta parte de la isla porque no era nación. Pero ¿qué sucede? Que desde el 1802 al 1809 nosotros fuimos ocupados por Francia, no fue por Haití, y Haití se liberó en el 1804 y nosotros éramos un país de esclavos, o se le olvidó que nosotros éramos esclavos. Esta parte de la isla, cuando no se había conformado o configurado el Estado Dominicano, nosotros éramos esclavos. Son los haitianos que vienen aquí y quitan la esclavitud. Entonces esos hechos históricos nosotros no podemos olvidarlos para poder hacer un análisis objetivo de la realidad. Y entonces con Trujillo y la matanza del 37 se configura esa ideología anti-haitiana del pueblo dominicano, olvidando todo lo que hicieron los haitianos a favor de la lucha de la guerra de la restauración. Y por eso no ponen en la cédula un color que no existe, que es una aberración de que indio. Ese color demográfico ni en términos
de nada existe el color indio. Y nos llamábamos indio porque el negro era haitiano y el que es negro es haitiano. Y entonces nosotros, como no somos haitianos, somos indios, no negros. Entonces, toda esta confrontación que se ha conformado en la sociedad dominicana procura mantener esa disparidad, esa contradicción de dos clases dominantes que han querido hacer del pueblo haitiano y del pueblo dominicano un espacio para sus intereses económicos y para sus intereses políticos. Esto siempre surge en momentos de dificultad, tanto político y económica como en cada parte de la isla, de que el cuco haitiano quieren imponernos de que los haitianos van a venir a la República Dominicana y queremos analizar el problema haitiano desde la Constitución haitiana. Es una aberración. O sea, nosotros queremos analizar el problema de los haitianos que están aquí desde la perspectiva de la Constitución haitiana. No, analicemos de la perspectiva de la Constitución dominicana. Y paremos la migración haitiana, paremos eso, cerremos ya definitivamente ese asunto de la migración haitiana, porque nadie está de acuerdo de la andanada de haitianos que vienen para acá, para la República Dominicana. El tiempo se nos acaba, pero hay que darle un mensaje. Mañana son las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Todos los abogados del país mañana a votar 3, la plancha número 3, que lleva como candidato al doctor Alquímedes Reyes Taveras, es la plancha que nosotros estamos apoyando y por lo tanto sugerimos a todos los abogados y abogadas que para acabar esta mafia que existe en el Colegio de Abogados, voten 3 por Alquímedes Reyes Taveras. Buenos días y hasta el lunes el Movimiento Rebelde estará con ustedes. Presentamos Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes.